del Centro Universitario Oriente de México, le damos las gracias al psicólogo José Daniel Mondragón Aranda por haber aceptado esta invitación para darnos esta conferencia titulada Peligros emocionales por la sobreexposición a información digital. Profesor, buenas tardes, bienvenido, iniciamos. Gracias, muy buenas tardes. Bien, gracias a todos los que asistieron. Les agradezco mucho el tiempo que se están tomando para asistir a esta conferencia. Para mí siempre es un gusto poder trabajar este tipo de temas a diferentes grupos y más a la comunidad QOM y sus invitados. Pues bien, vamos a empezar un poquito, a entrar un poquito en contexto. Cuando hablamos de riesgos psicoemocionales, tenemos que emprender, primero, psicosociales, primero tenemos que entender qué es esta situación y qué conforma el contexto psicosocial del ser humano. Nosotros como personas, al ser entes sociales, estamos plenamente inmersos dentro del proceso social. Dice Fernando Sabater que nosotros prácticamente pasamos por dos matrices, la matriz biológica, cuando nacemos de nuestras madres, y luego la matriz social. Hay algunos autores que discuten si la matriz social no son matrices, en plural, porque no solamente somos educados en un espacio, sino en varios espacios. De ahí que se hagan esta pregunta. Nuestras primeras procesos sociabilizantes se dan en la casa. La educación, los valores iniciales van a ser introyectados a nosotros por nuestros padres, nuestra familia. Posteriormente, cuando crece nuestro parámetro social, se va a hacer la escuela, nuestro principal eje, nuestras amistades. Después será nuestro trabajo, después serán nuestras parejas, después serán nuestras ideas políticas, etcétera, etcétera. Dentro de estos rasgos psicosociales que podemos encontrar, tenemos por un lado la cultura en la que vivimos. De ahí esta aseveración que les decía hace un momento de que pueden ser varias matrices. Por un lado está nuestra cultura. La cultura es toda aquella manifestación de creación humana, pensamientos, música, escritura, arquitectura, manufactura, modos de producción, modelos de educación, todo eso es cultura. Bueno, hasta la forma en que agarramos el taco, eso es cultura. Por otro lado, tenemos las normas. Las normas se establecen en un parámetro preestablecido. A veces participamos de la creación de esas normas, al votar leyes, por ejemplo, al solicitar hacer movimientos sociales para implementar dichas leyes, es cuando se marcan. Y las normas generalmente están pues hechas para que se cumplan, ¿no? Cabalmente. Se busca que estén todas en funcionamiento y en acción para, pues, más o menos orientarnos dentro de un espacio establecido. En este caso, pues, tenemos normas desde nuestra casa, ¿no? Nuestra familia nos impuso ciertas normas. Los valores son aquellas normas internas propias del sujeto que nos van a generar nuestras conductas. Los valores son los que nos van a permitir cumplir o no con ciertas normas. Esto sí depende de cuáles son los que nos permiten o nos dejan mover dentro del marco cultural. Por ejemplo, se dice que los mexicanos somos muy corruptos. La verdad es que no es que sea una esencia mexicana. La corrupción, por ejemplo, es una situación que pues el medio no lo permite. Nos permite porque el sistema en el que vivimos pues, tiene altos grados de corrupción, no lo podemos negar. Pero si estuviéramos en otros lugares donde no se permitieran, nosotros nos adaptaríamos, no es que sufriríamos porque nuestra esencia nos haría querer corromper todo, por supuesto que no.
aquí nos iríamos acostumbrando. Así como nos hemos ido acostumbrando, hemos ido modificando algunas circunstancias a efecto de la cultura, eh, así nos adaptaríamos en positivo. Por otro lado, tenemos las costumbres. Son un conjunto de conductas que se mantienen a lo largo del tiempo y que generalmente compartimos con un grupo social. Por ejemplo, la costumbre de saludar de beso, de saludar de mano, de decir buenos días, buenas tardes, de decir gracias a a todos los que nos sirven. Para muchos en otros países es muy gracioso ver cómo nosotros damos las gracias por todo, ¿no? He tenido amigos extranjeros que me preguntan, incluso algunos me censuran y me dicen, ¿por qué les das la gracia si estás pagando por el servicio? Pues porque es una costumbre. Nosotros en México somos así. Por otro lado, tenemos el sistema de creencias. El sistema de creencias, igual aquí que los valores, vamos a tener dos dimensiones. Los valores, perdón, las creencias individuales y las creencias sociales. Las creencias están basadas en una serie de supuestos que nosotros mismos hemos mantenido a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ahorita con esto de la pandemia podemos ver gente que cree que el virus no existe, que es una invención del gobierno. Y hay gente que cree que el virus existe. Por supuesto, aquí no importan las evidencias, no importa la realidad objetiva tal cual. La creencia va a determinar cierto grado de una realidad que puede sostener el sujeto por sí solo. Por ejemplo, hay algo muy común, a veces las mujeres creen que sus parejas las engañan, igual los hombres creen que las engañan. ¿Por qué? Pues porque sonrieron, porque le dieron like a una foto, y eso es un signo suficiente para que ellos crean que están siendo engañados. Por supuesto, a lo mejor eso no es realidad, pero para ellos es una realidad. Y por otro lado, el último factor psicosocial muy importante son las emociones. Estas emociones nos acompañan todo el tiempo y lo tenemos siempre a flor de piel. Son reacciones comunes a estímulos ambientales. Todo lo que me va sucediendo a lo largo de mi vida lo voy manifestando emocionalmente. Tristeza, enojo, alegría, eh, dolor, satisfacción, etcétera. Estas emociones se van construyendo con, con nuestras experiencias y se transforman en sentimientos. Y estos sentimientos son los que marcamos e interactuamos con las personas con las que pues, comúnmente nos relacionamos. Estamos con ellos pues, todo el tiempo, hablamos con ellos y les demostramos esos sentimientos, el amor, el odio, el terror, etcétera, etcétera. ¿Bien? Ok. Estos factores psicosociales son importantes porque van a ayudar a determinar nuestra personalidad. Nuestra personalidad está acotada en nuestro marco de referencia, y este es nuestro marco de referencia: la cultura, las normas, los valores, las costumbres, las creencias y las emociones. Bien, y ustedes me dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el tema, no? ¿Qué pasa con la exposición a las redes, a la información? ¿Qué tendría de malo saber? Al contrario, incluso existe un dicho que dice que el conocimiento es poder y el conocimiento es libertad. Así es, el conocimiento te brinda mayores oportunidades para emitir juicios propios, referenciados y sustentados de una manera lógica. Sin embargo, estamos sufriendo una sobreexposición a esta información. Y ahorita voy a entrar en detalle a eso. Primero tendríamos que decir exactamente qué es eso.
Y México, hacia 2018, que hicieron esta encuesta de cuántos usuarios había de Internet, de 110 millones que éramos en ese momento, 79.1 millones éramos usuarios de Internet. Prácticamente estamos hablando de la mayoría de la población. Un 80% de la población es parte de esa, usuario de la red. Imagínense, vean, pero además ha ido creciendo paulatinamente y a marchas muy aceleradas. Ahorita, por efecto de esta pandemia, yo como docente he escuchado que muchos de los argumentos de la falla de la educación a distancia está siendo porque no hay, que mucha gente no se puede conectar, que no tienen medios, que no tienen soporte. Pues parece ser que esta gráfica nos dice todo lo contrario. 79.1 millones de usuarios de Internet para 2017 a un ritmo de crecimiento dentro del 15 y el 17%, sostenido desde 2006 a la fecha. ¿Cómo se llama? De la conectividad se da entre las 21 y las 24 horas, pero también es muy esclarecedor que entre las 6 y las 9 horas también hay una sobrecarga de 93% y solamente hay un pequeño hueco entre las 9 y las 12. Si se dan cuenta, prácticamente todo el día estamos conectados. Baja algunas escalas que tiene mucho que ver con las normas donde se desarrollan las personas. Allí hay escuelas donde es muy, ¿cómo se llama? Muy marcado el protocolo de no uso de celulares, que son medios de conectividad constante. Y ahí es donde encontramos esas marcas. También hay lugares de trabajo donde pues no se les permite, y por eso es que entre el mediodía y la tarde es cuando tenemos el más bajo nivel de ocupación de Internet. Pero aún así vemos 67%, 63 y 53 entre el mediodía y la media tarde. Eso nos lleva a que nosotros permanecemos conectados aproximadamente 13 horas al día en los medios electrónicos repartidos de esta manera. Entre 11 horas y 12 minutos estamos repartidos, entre 1 hora y 45 minutos estamos en radio, o a veces en radio sin internet, escuchando la música. Esto es mucho todavía en locales comerciales como las carnicerías, los talleres mecánicos, las estéticas, que suelen utilizar todavía la radio como medio de entretenimiento y de conectividad a la información. A la televisión le dedicamos más o menos 3 horas sin internet, y con internet le damos 8 horas y 12 minutos. Y aquí hablamos de conectividad a partir de los smartphones, de las Smart TV, etcétera, etcétera. Y solamente 11 horas con 12 minutos no le dedicamos tiempo a los medios electrónicos. Si se dan cuenta, estamos muy inmersos en ellos. 13 horas, más de la mitad del día. Aquí pueden observar que va incrementándose 11 minutos más que en 2017. Esta es una gráfica de 2018. Actualmente ha subido aproximadamente otros 15 minutitos más. Lo cual ya es una situación un poco compleja, delicada,
qué? Porque esto es demasiado tiempo. Ahora, uno pensaría, bueno, pero eso todavía porque es un problema. Ahorita llego. Estos son los dispositivos de conexión que más utilizamos. Como pueden observar, el smartphone es el que ocupa el primer lugar, con el 89% de los usuarios de Internet prefieren este medio por la movilidad, y de ahí que también sea congruente con la cantidad de tiempo que pasamos conectados. Como el teléfono prácticamente lo traemos a todos lados con nosotros, nos permite ese acceso rápido e inmediato. Diferente que si tuviéramos que conectarnos por medio de la laptop o de la computadora, que pueden ver, hay mucha diferencia, casi 50% de diferencia entre uno y otro con respecto al smartphone. La laptop es un 49%, mientras que la computadora de escritorio solamente es un 34%. Ya en otros aparatos como las consolas, las televisiones, es entre un 6, un 2%. Y otros dispositivos, como pueden ser los relojes inteligentes, por ahí hay hay otros medios. ¿De acuerdo? Hasta aquí no tenemos todavía dudas, ¿verdad? Bueno, hasta el final voy a hacer la interacción de preguntas y respuestas, por favor. Bien. ¿Esto qué nos lleva? Tenemos diferentes tipos de riesgos por la sobreexposición a la información electrónica. El primer riesgo que tenemos es un riesgo fisiológico. Cuando nosotros nos exponemos a la información, vamos a estar centrados en ciertas exposiciones de un tema constante, podría ser. Si no es a este tema constante, es a la pantalla en sí mismo, lo cual va a llevar una serie de riesgos. Cuando nosotros nos exponemos a la pantalla, y más a la pantalla del smartphone, al ser una pantalla de apenas 4 pulgadas, genera riesgos fisiológicos principalmente, como pueden ser cefaleas, dolores de cabeza constante, puede causar trastornos del sueño, principalmente el insomnio. Eso principalmente es por el uso en sí mismo de del medio electrónico. Ahora bien, el riesgo de una sobreexposición de una información radica en que nos exponemos a la gravedad del tema. Ejemplo de ello es ahorita el COVID. El COVID, al ser una enfermedad pandémica y de riesgo público, está en los medios las 24 horas del día, actualizándose constantemente, principalmente las cifras de muertos y de contagiados. Aunado a eso está el cómo se presenta la información. He tenido oportunidad de darle seguimiento a este fenómeno desde que empezó la pandemia, y el único canal ahorita de noticias que no enuncia una cifra sobre la pandemia son la televisora del TV Azteca. Sus políticas, tiene que ver con sus políticas internas, por supuesto, ahí hay varias cosas que tomar en cuenta. Pero he observado, por ejemplo, cómo muestran las gráficas en los otros canales sobre el nivel de contagios, el nivel de muertos, la gráfica que presentan de hospitalizados diarios. Hoy sabemos que los sistemas de salud están llegando al colapso porque están en una ocupación del 70%, lo que mantienen en semáforo rojo a la Ciudad de México, porque habían establecido que hasta el 50% cambiaba el semáforo naranja al 30% semáforo amarillo y 15% semáforo verde. Por supuesto, eso es una información que deberíamos de saber, porque nos permite tomar ciertas decisiones respecto al riesgo de salir a la calle.
decíamos que, por ejemplo, ahorita uno de los principalmente de los riesgos de la sobreinformación es a temas muy específicos y ese no lo controlamos. Generalmente cuando nosotros buscamos información acorde a nuestras necesidades, pero aún en esas búsquedas, a veces, por ejemplo, temas como este del COVID, pues están presentes en todos lados. Por ejemplo, quien abra el buscador de Google, dentro de las funciones que aparecen es los informes del COVID, ya como a tope, en la primera, me refiero a como primera instancia. Lo mismo si abre, por ejemplo, los videos de YouTube, aparece también como tema, como tópico, el informe de los contagios. Lo mismo pasa con Twitter y otras de este tipo. Bien, decíamos de la ocupación que tenemos, prácticamente todo el día estamos metidos en Internet. No, por per cápita tenemos 13 horas. Ya sé, muchos me van a decir, no, yo no lo ocupo tanto. Bueno, sí, pero aquí hablamos del promedio. Recuerden, el promedio siempre va a estar determinado por la cantidad que más ocupan esto, ¿no? Y aquí tenemos ese dato, entonces ahí está. Esa sobreexposición, decía que además del riesgo por sí mismo a la pantallita del teléfono y estas cosas, va a generar también de estos riesgos fisiológicos. Por ejemplo, el pensar tanto tiempo sobre un mismo tema les va a generar insomnio. ¿Por qué? En este caso, porque es un tema, es una información estresante. Y les decía, en la manera en que se los demuestran o lo muestran, decía que parecía que México es el tercer país que más casos de contagios tiene al día y también de muertes por cómo está presentado. Primero Estados Unidos, luego España o algún país europeo, y luego México, y después la India y Brasil. Pareciera que incluso Brasil y la India van después que nosotros. Sin embargo, no es así. Cuando se examinan las fuentes que emitidas por la Organización Mundial de la Salud, por las secretarías de salud, podemos observar que México está por ahí del octavo, noveno lugar y se va moviendo entre esos dos lugares a nivel mundial. Sí es muy alto, pero más alto en países de la América, ejemplo, está a nosotros. Ella está más alto ahorita en este momento que nosotros. Y nosotros estamos viviendo el repunte. Pero pensar constantemente sobre esa exposición a esa información nos vienen a traer estas inquietudes. Y por supuesto, pensar tanto sobre ese tema, estar expuesto a ese tema y de la manera en que nos lo muestran, nos genera angustia, estrés. Este estrés, generalmente lo primero que va a afectar es el sueño. Además del sueño, el estrés va a generar tensiones musculares, malestares físicos, dolor del cuerpo, etcétera, etcétera. Que además, como es uno de los síntomas del COVID, puede generar paranoias. Ahorita que llegue a ese punto les voy a explicar cada una de esos riesgos. Pero esto físicamente, esto es lo que puede ocasionar una sobreexposición a un tema. Estarlo viendo constantemente por efecto de que estamos 18 horas, 13 horas, perdón, en el Internet, nos pone en riesgo. Y nos pone en riesgo no necesariamente porque veamos la información, porque, ok, si yo abro el buscador, está en primera instancia la información COVID. Si abro YouTube, está en primera instancia la información COVID. No necesito yo abrir directamente la información para exponerme a dicha información. ¿Por qué? Porque lo mismo, como están estructurados el Internet, algunas páginas, cuando yo estoy viendo algo, me pasan anuncios y esos anuncios a nivel subliminal se quedan guardados en mi memoria, es decir, me expongo a ellos.
en el radio. Ahora súmenlo eso, además cuando lo escuchamos en el radio, además en las noticias, en la televisión. Luego nos parece que es hasta como parece que se ponen de acuerdo porque empiezan a sacar películas de contagios, de pandemias, que alteran nuestro sistema. ¿Sí? Y fisiológicamente lo más constante que se va a ver son dolores de cabeza por esa sobreexposición a un tema. Otro riesgo, por ejemplo, no, ahorita estoy hablando de algo muy específico como sería el COVID. Otra sobreexposición a un tema puede ser por efecto de las composiciones de las imágenes. Está comprobado que algunas presentaciones, algunos videos, por la movilidad tanto de la imagen y del sonido, pueden llegar a causar epilepsia. Incluso hay un capítulo en Los Simpson cuando viajan a Japón, que están viendo unos robots y todos terminan tirados en el piso con epilepsia. Bueno, menos Homero, porque Homero nada más repite lo que ve. Él es el único que no le causa ningún daño. Pero como podemos observar, incluso ese tipo de exposiciones causa daños. Ahora, ¿qué tanto nos puede afectar esa exposición? A veces solamente es con unos minutos de exposición, no necesitan ser horas de exposición a este tipo de estímulos. También la sobreexposición al teléfono puede llegar a causar precisamente este tipo de situaciones el, por el tamaño de la pantalla. Ahora bien, la información, cuando nosotros estamos otra vez expuestos a ella, nos puede generar riesgos sociales. Entre ellos, otra vez tomaré el COVID, el COVID, porque es el que más posición de información tiene y el que más saturación tiene en los medios por el momento. Y podemos observar que uno de los riesgos es la incredulidad. De tanta información que nos transmiten todos los días, a todas horas, desde que empezó la pandemia, podía de transmitir información sobre de este tema, ha generado ciertos grados de incredulidad por efecto a las contradicciones que existen. Por un lado están los medios informativos, que comúnmente los noticieros, el periódico, que podríamos decir hasta cierto grado son fidedignos, y por otro lado están las redes sociales, que por desgracia todos sabemos, perdón, todos sabemos que existen denominadas, ¿cómo se llaman estas? Fake news, o esto genera esta incredulidad y estas creencias de muchas personas, de a mí no me va a dar, yo no me voy a enfermar, es una mentira, el virus no existe. He observado también que, por ejemplo, a este tema se derivan cosas, ¿no? Hay en YouTube, ahorita circulando, y no solamente en YouTube, en todas las redes sociales, videos donde están hablando de una falsa puesta de vacunas. Son poquitas las que informan que se han puesto. Ahorita actualmente vamos con el 0.50% de la población vacunada, según cifras oficiales, expuestas en los medios de comunicación, como son los noticieros. Fíjense, son muy poquitas. Y luego llegan unas personas y nos dicen que solamente están fingiendo, que no es cierto, que a nadie están vacunando y muestran imágenes de videos donde se ve que los inyectan con los dedos, que no tiene aguja la jeringa. Por supuesto, no podemos saber si estas imágenes no fueron en algún momento manipuladas de alguna forma. ¿Por qué? Pues porque nosotros no hicimos el video y porque sabemos que los videos se pueden manipular así, a ese nivel. Eso genera mucha incredulidad.
de las personas, no solamente a este tipo de temas, de si son falsas o no las aplicaciones, sino también a las cifras oficiales, no les creen y por lo tanto les toman desatención. Uno de los problemas por los que se ha venido dando el pico de enfermedad es por la necedad de muchas personas a no mantener la sana distancia. Bueno, primero la reclusión, en este caso por efecto del semáforo rojo. La recomendación es esa, quédense en su casa, no salgan. Sin embargo, podemos observar que prácticamente estamos haciendo la vida casi normal. Solamente unos sectores son los que están siendo realmente oprimidos a que no se les permita hacer. Por ejemplo, uno de ellos es las escuelas. A ellos sí están muy bien regulados, están en su casa y no los dejan salir. Pero en otros sectores no. Hay, por ejemplo, sectores como los restauranteros que están apenas abriendo al 30% y eso porque les están haciendo el favor, porque no podrían, según las políticas del semáforo rojo. Sin embargo, ¿quién me va a decir que no hay una señora vendiendo fritangas a lo largo de las calles? No es que esté mal, la gente busca su sustento, pero hay una desatención a las políticas, en este caso de sanidad. ¿Por qué? Por esta cuestión de incredulidad. ¿Por qué? Por esta sobreexposición a la información. Fue tanta la sobreexposición que ya las personas caen en estos grados de la incredulidad. Al tener esta desatención, nos ha llevado a problemas en este caso, de que no se puedan abrir los negocios y puede generar pobreza. Es uno de los riesgos. Actualmente nuestro crecimiento está estipulado en apenas un 3%, muy optimistas. Los analistas económicos, eso es lo que prevén. Sin embargo, esta circunstancia pues no es segura. Y no es segura porque no está abierta la economía al 100%. Esto también a su vez genera inseguridad. No nada más la inseguridad de robos y estas cosas, sino también la inseguridad de acceder a los medios de salubridad. Hoy podemos ver, por ejemplo, que la saturación del uso de los tanques de oxígeno ha llevado a que se generen bandas de personas que defraudan a las personas en necesidad, que andan buscando un tanque de oxígeno y se sabe, ¿no? Que los han defraudado hasta en 30,000, 15,000 pesos por tanque de oxígeno, lo que ha generado un cierto grado de inseguridad. Y eso a su vez lleva a la violencia. Las personas en esta desesperación por la falta de insumos para, como lo es el oxígeno para el tratamiento de una persona infectada, genera violencia. Ya han observado diferentes brotes de violencia por falta de insumos principalmente del oxígeno. Eso, si se dan cuenta, es como una bola de nieve. El haber estado sobreexpuestos a esta información nos lleva a tener esta circunstancia. Otro más que no tiene que ver con el COVID, porque me pueden refutar más adelante que el COVID es algo excepcional. Los linchamientos, por ejemplo. Estar expuestos a esta información sobre la inseguridad, sobre las situaciones de corrupción y todas estas cosas, está bien, hay que saberlo, tenemos que estar informados, sí, pero al estar sobreexpuestos genera en nosotros también una paranoia que lleva a que nos volvamos incrédulos de que las personas están ahí pues por trabajo o porque van a visitar a alguien. Se han dado casos de personajes que eran trabajadores, algunos trabajadores sociales, por ejemplo, o otros eran trabajadores como encuestadores o algo así, y se tomó una desatención generando violencia por esta paranoia, la inseguridad, por una exposición a este tema. ¿Esto por qué? Porque los temas a veces, como les decía, son ambiguos. Existen informaciones que circulan de canal en canal y por medio de las cuestiones digitales lo hace muy, ¿cómo se llama? De primera mano, de masivo,
excesivamente masivo, y podemos escuchar a veces incongruencias en mensajes de WhatsApp. Aquí no le ha llegado un mensaje de WhatsApp que le mandó un amigo, y cuando le preguntan a ese amigo, ¿y a ti quién te lo mandó? No, pues el primo de un amigo del amigo. ¿Quién sabe quién hace esos WhatsApps donde dice, no, es que a mí ya me contó, tengo un primo trabajando en la marina y están sacando los cuerpos a borbotones, tengo un primo que dice que hay una camioneta blanca que está secuestrando niños, y ya se encontró un camión con los cuerpos abiertos en canal y sin órganos. Por supuesto, eso genera mucha inseguridad y violencia, pero también genera incredulidad. Si hay un problema, puede ser borrado. ¿Por qué? Porque no lo creen. Parece tan fantástico lo que nos están diciendo que terminamos por no creerlo, lo negamos. Recuerden, bueno, para los que estudian psicología, recuerden que uno de los principales mecanismos de defensa del sujeto sería precisamente la negación. Ahorita voy a entrar un poquito más en eso. Ahora sí, los riesgos emocionales a la sobreexposición de información. Trátese del tema que se trate. Uno de ellos es la ansiedad. Cuando yo estoy, a veces aquí en mi consulta he tratado a algunas personas que llegan con cuadros de ansiedad, no con el trastorno plenamente desarrollado, algunos sí. Su ansiedad es resultado de que les dolió la cabeza y lo consultaron en internet, y y encontraron que podrían ser tumores, aneurismas, embolias, derrames, y se empiezan a sobreexponer a estas informaciones, a estas sí buscadas por ellos mismos, y empiezan a encuentran otros síntomas, y lo voy a decir así entre comillas, síntomas que no son reales. O sea, son cosas que nos pasan a veces. Por ejemplo, ¿a quién no le ha dolido de repente o ha tenido una fasciculación muscular? A veces por estar mucho tiempo sentado. Una fasciculación es un tic nervioso. A veces pues, todos hemos tenido, ¿no? Alguna vez uno. Y por el simple hecho de que les dio una fasciculación, ya creen que es precisamente otro síntoma del derrame cerebral este, o de un aneurisma o algo así. Otra es el acceso. Hoy todos tenemos acceso a la información sin ningún problema. Si ustedes buscan, por ejemplo, el libro DSM-5 que determina los síntomas de los trastornos mentales, lo pueden conseguir. También si busco tratados médicos, los voy a conseguir. El problema es que cuando yo los lea, como soy un neófito a esos temas, no estoy plenamente entrenado porque no soy médico, por ejemplo, y los leo, los voy a entender desde mi perspectiva, desde mi sistema de creencias, y entonces voy a generar ansiedad. ¿Por qué? Porque creando enfermedades psicosomáticas, enfermedades que no existen. Ahorita, por ejemplo, por esta situación de que se me apagó la computadora y se tardaba en prender, me empezó a doler aquí atrás mi cuello. ¿Esto de qué es efecto? Pues no es otra cosa sino estrés. Pero si estuviera yo leyendo un libro que habla de embolia, ese es un síntoma de embolia. Y entonces, si yo creo eso, me voy a asustar. ¿Sí? Como yo sé que no es lo que estoy sintiendo tiene un origen diferente, pues por supuesto lo puedo controlar, pero cuando no sé, me va a llevar a estos estados de ansiedad o a la depresión. ¿Por qué? Porque también cuando me sobreexpongo a temas que me demuestran la miseria humana, pues me voy a llenar de esa depresión, ¿no? Estas noticias alarmantes, amarillistas, de que encontraron camiones con cuerpos de niños abiertos en canal y sin órganos, pues por supuesto me va a llevar a eso, a la paranoia de si tengo hijos, de que no les vaya a pasar a los míos, a la desconfianza. No sé si alguno de ustedes vive por la zona de Iztapalapa o el oriente de la Ciudad de México, Iztapalapa, Iztapaluca, Los Reyes, La Paz, Ciudad Neza.
Se acuerden que hace aproximadamente unos cuantos años se dio un fenómeno de paranoia grupal, que hubo un altercado entre un grupo de personas de visitaxis, incluso hubo por ahí hubo una pelea muy fuerte, y luego del otro lado, eso fue ahí en Chimalhuacán, Estado de México, y del otro lado, en Ciudad Neza, mataron a un taxista. Luego de ahí empezó a correr el rumor que eran los antorchistas que habían tomado desquite con el grupo que había golpeado a los visitaxis, y de ahí empezaron a decir que ya venían los antorchistas por todos lados. Yo en ese entonces vivía ahí en la zona de Iztapalapa, muy cerquita del periférico y eje 6, y estoy hablando de una distancia lo suficientemente lejos de esta zona de Chimalhuacán, y era la zona de Piedras Negras, se llama por ahí. Bueno, pues hasta por allá, de repente escuché que cerraban los negocios y salían corriendo porque gritaban que ahí venían los antorchistas. En 1929, Orson Welles, en una emisión de radio, al hacer su radiodrama de Invasión de los Mundos, pasó algo similar. Había personas que aseguraban que habían visto a los platillos voladores atacando ya a la vuelta de su esquina. Entonces, ese es uno de los riesgos de la sobreexposición a una información. La paranoia. La paranoia incluye alucinaciones visuales y auditivas. También genera desconfianza y, por supuesto, introversión. Estos riesgos se pueden ver manifiestos de manera crítica o de manera leve. Todos tenemos algún momento de que no nos sentimos. ¿Cómo podemos identificarlo? La ansiedad, por ejemplo, hay manifestaciones leves. Una manifestación muy leve de la ansiedad es cuando no nos sentimos a gusto, estamos sentados y no quiero estar sentado, me dan ganas como de comer, pero no quiero comer, o sea, como que mi cuerpo me pide hacer algo, pero no sé qué. Ese es un rasgo de ansiedad leve. Por supuesto, un rasgo de ansiedad más fuerte sería que me falta la respiración, tengo taquicardias, empiezo a tener sudoraciones, puedo incluso desmayarme por la falta de oxigenación o la hiperventilación. Esos son manifestaciones de la ansiedad. La depresión no es estar triste, ¿eh? Ojo con eso, porque muchos creen que estar depresivo es estar triste. No, la depresión se manifiesta de diferentes formas. A veces puede parecer muy alegre, pero eso no quiere decir que no esté deprimido. La paranoia, como lo dije, puede generar incluso alucinaciones auditivas y visuales, lo que va a ocasionar también a veces desconfianza y por supuesto puede generar agresividad e introversión. Bien, ahora, ¿qué podemos hacer para evitar los riesgos de la sobreinformación? Recuerden que la responsabilidad es la base del amor, y la responsabilidad hacia mí mismo es la base del amor propio o de la autoestima. ¿Qué vamos entonces a ver? ¿Cuáles son las recomendaciones para evitar esta sobreexposición y por supuesto todos estos riesgos? Primero, verifica las fuentes de información. Observa que éstas sean fidedignas, es decir, que sean confiables con un alto índice de credibilidad. No crean en mensajes que les llegan a su WhatsApp, reenviados por no sé quién, en grupos de no sé qué. ¿Por qué? Porque eso generalmente es una información falsa o sin bases de ninguna índole. ¿A qué se refiere con fuentes confiables? Alguien hace un video y está citando, por ejemplo, mostrando unas estadísticas ¿cómo se llama? De cómo se ha venido dando, por ejemplo, el COVID, y cita como fuente la Organización Mundial de la Salud. Pues es una fuente fidedigna. O cita, por ejemplo, a la Secretaría de Salud. Eso es una fuente fidedigna. Los datos también no necesariamente son absolutos, no siempre están completamente al 100% fidedignos, pero nos acerca mucho a la verdad cuando sabemos de dónde salió esa información.
Las fuentes comunes, las fuentes confiables, para que las sepan identificar, comúnmente tienen una fuente de dónde salió, sabemos de dónde se obtuvo esa información, de un documento publicado en algún lugar, un informe, un periódico, ¿sí? Puede ser también que lo estemos presenciando en vivo en ese momento, por lo tanto esa es una fuente confiable. Los informes de primera mano, personas que realmente estuvieron ahí o que lo están viendo. Otra forma es consultar más de una fuente. Si ya estoy expuesto a la información, pues ahora tengo que ver, pues seleccionar dicha información a la que me voy a exponer. Por ejemplo, si me dicen que en México el índice de contagiados por COVID es de 5,000 diarios, pues verifico que esté en más de una fuente más o menos el mismo número. Pero si me encuentro que en una fuente dice 5,000, en otra dice 40,000 y en otra dice 3, por supuesto, ahí hay una discrepancia muy grande de datos y no los puedo tomar en serio. Lo mismo pasa cuando investigamos temas. Eso desde el punto de vista de formación educativa. Entonces, verifiquen sus fuentes. Eso siempre les va a ayudar a evitar precisamente la angustia. Ya lo vi, el primer impacto será negarlo. Por favor, busquen una segunda fuente para poder corroborar que no está equivocado. Incluso piénsenlo un poquito, eso lo hacemos en nuestra vida cotidiana. Si un médico llega y me dice, ¿qué crees? ¿Tienes diabetes? Voy y busco una segunda opinión para saber si realmente estoy enfermo. Si por supuesto ya consulté 3 personas, ya me hice 3 análisis diferentes y todos me dicen tienes diabetes, pues ya no puedo negarlo, ¿verdad? Tengo diabetes y ahora lo que sigue es enfrentarlo. Pero antes no estoy generando esa tensión si no tengo la confiabilidad de dónde obtuve la información. Segunda recomendación, forma tu propio criterio. No son creencias, no es lo que porque mi comadre me lo contó o porque a un primo de un amigo le pasó, no, son resultado de una reflexión de la información que estoy observando, que estoy mirando. Ya vi información, ahora tengo que pensar si realmente esa información es real. Ya vi que es real, ahora tengo que pensar cómo me afecta a mí, si realmente me afecta o si no me afecta. A lo mejor es lo que estoy viendo es una información de algo que está sucediendo no en mi país, en otro, pues por lo tanto entonces a mí no me afecta. Por lo tanto no tengo por qué angustiarme. Al fundamentar también los criterios se realiza con la lectura. La lectura siempre en este caso, de conocimiento sólido, ¿no? Concreto. A veces la lectura de los libros de Harry Potter, de estas cosas, pues bueno, eso no me va a hacer, no puedo decir que porque leí Harry Potter ahora decir que por eso que existe la brujería y los magos, ¿verdad? Tengo que formarme un criterio más amplio. Sé que las leyes, sea un poco de física, sea un poco de química, sea un poco de historia, sea un poco de matemáticas, eso me va a ayudar a formar un criterio más amplio. No creer de chismes. Por ejemplo, quiero saber qué debo de hacer para tener una mejor alimentación. No porque en Facebook me apareció la dieta de la luna, tengo que seguirla o que eso realmente sea algo nutritivo o bueno para mi salud. De ahí que tengo que conocer un poco, de fundamentarme en lecturas concretas dedicadas a ese tema, sobre qué es lo que debo de hacer yo con mi alimentación. Pero por supuesto eso no sustituye consultar a un especialista, ¿verdad? Por eso hay que reflexionarlo, todo esto en nuestro contexto. Lo que leí, lo que vi, a lo que me expuse de información, ¿se puede aplicar a mi contexto? ¿Se puede aplicar a mi vida? Estoy viendo que esa dieta, ese consejo que me están dando en internet, ¿es aplicable? ¿Es aplicable a la educación, a la realidad de mi vida, a la economía incluso que tengo? ¿De verdad me podré, por ejemplo,
alimentar todos los días con salmón. ¿Sí me explico? No es creer todo a la primera, tengo que formarme mi propio criterio a partir de referencias fidedignas. Y por supuesto, por último, ya para terminar y pasar a las preguntas, disminuyan el tiempo de exposición a los medios. Como lo escucharon, en promedio pasamos entre 13 a 11 horas frente a los medios de comunicación, ya sea en el internet, ya sea en la televisión o incluso ya sea en la radio. Hay que limitar los accesos al contenido, es decir, por ejemplo, a las redes sociales. Nuestro móvil es un arma de dos filos, nos permite estar conectados todo el tiempo, pero también nos permite estar sobreexpuestos todo el tiempo. Hay que limitarlo solamente a tiempos muy específicos. No necesitan revisar sus mensajes todo el día, sino en ciertos momentos. ¿Por qué? Porque tienen otras ocupaciones. No necesitan estar checando sus redes sociales todo el tiempo, puede ser en los picos, ¿no? En la mañana y en la noche. Otra recomendación para disminuir el tiempo, ocúpate de actividades que fortalezcan tus habilidades motoras, de memoria o de lectura. Eso te va a permitir mejorar y desarrollar tu salud física e intelectual. Te va a ayudar también a mejorar tus niveles de estrés, a liberarlos. Te va a ayudar a estar un poco más tranquilo. ¿Y cuáles son estas actividades? La lectura, el ejercicio, los juegos de armar rompecabezas, por ejemplo, jugar memoria. Este tipo de cosas te pueden ayudar y te van a abstraer de los medios electrónicos. Incluso los videojuegos son factibles, nada más que ahí pues volveríamos un poquito al tema de la exposición electrónica, que por sí ya puede afectarnos, ¿no? Y además pues, los juegos también se pueden volver una adicción. Y una tercera recomendación es dedica un espacio de tiempo a tu persona, a tu cuerpo, a cuidarlo, a mimarlo, a prepararte la comida especial, no en un momento especial, sino la comida especial del día. Tal vez en la mañana no tengo mucho tiempo de prepararme un desayuno, en la tarde tal vez tampoco la comida, pero en la noche me puedo preparar algo especial para que me ayude a consentirme, a quererme, a demostrarme de una manera que soy responsable de mi cuerpo. Eso va el tiempo que exige este cuidado, pues por supuesto te va a disminuir ese tiempo de exposición a los medios. Y por supuesto interactúa con los demás de manera física. Estoy de acuerdo, ahorita las condiciones de la pandemia nos ha obligado a utilizar los medios de comunicación, como ahorita estamos haciendo la webinar, en lugar de hacer una presentación en vivo, la tenemos que hacer por medio de estos medios electrónicos, pero estamos interactuando, ¿saben? En su momento, ahorita que empiecen ustedes a preguntar, vamos a interactuar y ya no se van a exponer a temas o a otros contenidos. ¿Por qué? Porque estamos platicando de otra cosa. Eso lo pueden hacer las videollamadas. No puedo ir a visitar a mi amigo, le hago una videollamada y platico con él de temas variados. Perdón. De temas variados. Y vamos disminuyendo esa exposición. Principalmente a las redes sociales. Bien. Por mi parte, por el momento va a ser todo. Ahorita me abro un espacio de preguntas y pues estoy para contestárselas. Todavía tengo un tiempo para dedicárselos a las preguntas. Chicos, pueden compartir el audio o bien escribir la pregunta si es que hay alguna pregunta. Ok, me parece que todo quedó muy claro. No tenemos preguntas, profe. Pues muchísimas gracias.
en nombre del Centro Universitario Oriente de México, le damos pues las gracias por habernos dado esta magnífica conferencia y bueno, pues estamos muy satisfechos con la parte de que esté usted con nosotros en la institución. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes a todos. No sé si tenga algún comentario, profe. Profesor, pues muchísimas gracias. Chicos, los invitamos para el siguiente viernes con una nueva conferencia y pues muchas gracias a todos. Bonita tarde. Gracias, gracias. Muy bien todo. Gracias, hasta luego. Gracias.